Sea bienvenido a una enseñanza más del Ministerio Internacional del Dios Vivo, el conocimiento de las cosas espirituales de Dios, el entendimiento, la inteligencia, la sabiduría de Dios, porque con los ojos del entendimiento alumbrados se pueden ver los misterios que están escritos y que en su debido momento o en su debido tiempo tenían que ser dados a conocer. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy importante que ha tergiversado la carne o las doctrinas religiosas. Vamos a hablar de la segunda venida del Señor. Hace 8 días hablamos precisamente de la segunda venida de Jesucristo. Y es lo mismo, la segunda venida del Señor. Pero cuando se habla de una segunda venida, tiene que haber un entendimiento. Tiene que haber un entendimiento, y ese entendimiento es conforme a lo que está escrito y tiene que ser corroborado por la historia. O sea, todo tiene que tener un respaldo de verdad. Cuando nosotros vamos a ver en realidad que la segunda venida del Señor no era un acto físico que todo mundo pudiera ver. No, la segunda venida del Señor es solo para aquellos que Dios había escogido. Por eso es que le decía, tiene que haber un entendimiento. Cuando hablamos de la palabra espíritu, estamos hablando de un conocimiento, de una sabiduría. Eso es espíritu. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. O sea, era una enseñanza que es espíritu y santo para apartar por medio de la fe a los que iban a ser herederos de ese beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Entender la segunda venida del Señor. Porque cuando se entiende cómo es la segunda venida del Señor y se cree, automáticamente usted se convierte en un hijo de Dios. En el capítulo 1 del libro histórico de Juan, dice que cuando el Señor vendría, entonces Él traía una doctrina que iba a crear hijos de Dios. Que los hijos de Dios no son creados ni de sangre ni de carne, sino por medio del Espíritu, por medio de un conocimiento, de una doctrina. Cuando usted sabe cómo ser un hijo de Dios, entonces es porque los ojos del entendimiento le fueron alumbrados y usted recibe esos beneficios de Dios el Padre. Entonces por eso iba a venir un Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo era un conocimiento para apartar a los que iban a ser herederos. Entonces, ese Espíritu Santo estaba en la gracia. ¿Qué es la gracia? Es una oportunidad para creer por medio de la fe que usted va a ser un hijo de Dios. Eso es sencillo. Entonces, pero esto no es por obras. O sea, usted no tiene que hacer ningún acto para poder alcanzar un beneficio de esta magnitud. Eso es solo por creer. Fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que se espera? La venida del Señor. ¿Y para qué la venida del Señor? Para que cuando venga ese Espíritu con entendimiento reciban el beneficio aquellos que tienen que recibir. Voy a ir rápidamente conforme lo que está escrito. Por eso fue que le dije al principio que se requieren 3 cosas. Entendimiento, lo que está escrito y la historia, que corrobora el cumplimiento de eso. Voy a ir al libro de Juan, en el capítulo 4, en los versículos del 20 al 24. Aquí Jesús está hablando con aquella mujer samaritana, aquella mujer que le pidió de beber
Jesús agua. Y aquí dice, hablando la mujer samaritana, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, creedme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No es físico. Ni en este monte, ni en Jerusalén, ni en ningún lugar físico se puede adorar al Padre. Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. La hora viene cuando iba a venir con el entendimiento. Y la hora es cuando Jesús la estaba predicando. Pero no había entendimiento. Pero cuando la hora venga, entonces ahí venía el entendimiento de esto que está escrito. Entonces dice, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Cómo hay que adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Espíritu es un conocimiento, es una doctrina. Entonces, cuando venga el Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, hay que creerla. Eso es bien sencillo. Eso no tiene nada que ver con obras, no tiene nada que ver con carne, con lo físico, con que haga esto, haga aquello, pórtese bien, haga el bien. Bueno, todo lo que le piden al religioso en la doctrina que persigue. Entonces dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Recalca que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Esa adoración no es física. Usted simple y sencillamente tiene que creer en una doctrina. Eso es fe. La fe comenzó en la gracia. ¿Por qué? Porque es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se esperaba? La venida del Señor. Cuando la venida del Señor ya se haya llevado a cabo, entonces se cumple la segunda parte de la fe. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces usted tiene que adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cómo? Por medio de un espíritu. Esto no es obras. Esto es oír con interés, creer. Y eso le funciona en la cabeza. Porque a muchos no les funciona. Por la contaminación religiosa que tiene y que no se quiere quitar. Siguen las celebraciones de los días y la verdad es difícil. Se lo digo por experiencia. Pablo dice, ¿quién los embrujó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo les fue presentado ya crucificado. Ya dejen todos esos rituales, todas esas costumbres de carne. Y eso era en la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la gracia, una doctrina para escoger. Por eso la doctrina predicada por José Luis de Jesús, que es el cumplimiento de la historia, era una doctrina, oiga bien, para escoger los que iban a ser salvos, o los que íbamos a ser salvos. Entonces, ahora voy a leerles una segunda parte que está ya en Tesalonicenses. Y le voy a leer los primeros versículos del capítulo 2.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, los rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí los está advirtiendo Pablo. ¿Por qué? Porque les pintaron de 1000 formas la venida del Señor. Y que viene, que en el año 2000 viene, y unas personas hasta se suicidaron. Y bueno, la historia corroboró que todo ese engaño religioso falló. Porque ellos querían algo físico, ellos querían ver algo. Y esto no es de ver. Esto es por oír. Esto no es por vista. Esto no es por lo que se ve. Esto es por lo que se oye, por lo que se cree. Entonces, ahorita sí ya le voy a leer lo que tengo que leerle. Segunda a los Tesalonicenses, capítulos 2, 7. Y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? La religión, lo carnal, esos juguetes que usan para engañar a la gente, procesiones, días del Santísimo, días de aquí, días de allá, salen a tapar las calles para pasar esos rituales religiosos y solo estorban la libre locomoción. Pero bueno, esa es otra historia ya de carácter de ciudadanía. Ahora bien, entonces, dice aquí, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Con qué lo matará? Con el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Una palabra, una sabiduría, un conocimiento, una verdad. Y dice que lo matará con el espíritu, con esa verdad. Entonces, pero para que se muera eso, la gente tiene que creer y tiene que predicar. De hecho, lo mata personalmente en cada persona que oye, cree y entiende el evangelio de Dios, el evangelio del Espíritu. Entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo lo va a matar? Con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Porque si no viene, no hay quien predique esto. De hecho, ya vino. El Señor ya vino, está predicando, pero como usted lo quería ver con sus ojos físicos, eso no va a pasar. Como lo tiene que oír, y si no lo cree, también se le pasa de largo. Entonces, esta es la importancia que nosotros ahora le estamos dando a esto. Y dice así, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es el amor de la verdad? La doctrina predicada por Dios, que es el Espíritu de Dios. ¿Qué más quiere usted de parte de Dios en una predicación donde se le quita el pecado, donde se le quita la mala conciencia, donde se le quita la culpabilidad, donde se le dan beneficios de parte de Dios? Así pues, este es el verdadero evangelio y la segunda venida del Señor. Si usted no lo quiere creer, perdóneme, pero es digno de lástima, es digno de conmiseración. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad para usted ser salvo. Es la única oportunidad para usted vivir bien, para que salga de las garras del engaño religioso, de ese juguetito de maldad. Bueno, espero que esta enseñanza haya sido de mucha edificación y será hasta una próxima. Mientras tanto, nosotros nos despedimos como siempre lo hacemos,
conociendo los beneficios de Dios Padre. Bendecidos con toda bendición.